¿qué tal? Amigos de Frecuencia 7, bienvenidos a un programa más de Vida Alternativa. Como siempre, con este paisaje que tenemos atrás, vamos a comenzar con una historia. En este caso vamos a hablar del papá de un amigo que tenía micros en Santiago y a veces los choferes faltaban y él se dedicaba a manejarla. ¿Y qué ocurre? A veces se subían vendedor ambulante como siempre y se ponían a vender. Y él les paraba y cuando estaban vendiendo, pues el tío de mi amigo el papá de mi amigo era pelado. Entonces se subía un vendedor a vender, supongamos, calugones y empezaba, hola los calugones pelados, hacían los calugones pelados, los calugones pelados, y el tío llegaba ahí, paraba la micro, toda la gente que estaba parada se llevaba adelante. Entonces decía, usted se me baja. No se dice calugón pelayo, es calugón de leche. Luego se subía otro vendedor un poco más allá, también le paraba y, supongamos, se ponía a vender maní y empezaba, al maní tostado, maní confitado, pelado el maní pelado. Entonces el tío nuevamente llegaba y frenaba la micro, los pasajeros estaban sentados, inclusive se iban para adelante y decía, hey, se dice maní sin cáscara, usted se me baja. Y el papá de mi amigo entonces llegaba después a la casa y cuando estaba en la casa se encontraba con su esposa, que era muy perezosa. Entonces él era muy testarudo y ella muy perezosa. Y le dice, Amanda, ¿hiciste pan hoy día? ¿Amasaste? No, no hice pan, no amasé. Amasa tú. ¿Pero cómo? Vengo del trabajo, estoy cansado y no te amasaste pan. No, no tengo ganas. Entonces, justamente ninguno de los dos quiso hacer la tarea y empezaron a discutir, empezaron a hacer unas grandes discusiones hasta que hicieron una apuesta. Dijeron, mira, el que hable la próxima palabra le va a tocar amasar pan. Entonces permanecieron los dos en silencio, se daban vueltas, iban para un lugar, iban para otro y no daban a torcer su brazo. Hasta que de repente les pilló la noche, el cansancio y se acostaron los dos de frente, se miraban, se observaban y no se decían ninguna palabra. Y así pasaron las horas, pasaron 2, 3 días y ellos ya estaban sin energía y la gente que vivía alrededor empezaron un poco a tener dudas, decían, mira, el pelado González no ha salido de su casa todo este tiempo, ¿qué pasará? Y empezaron a investigar y llamaron al alcalde y pidieron que en realidad visitaran la casa porque estaban en silencio, no se escuchaba nada, no transitaba nadie. Y entraron, llamaron al alcalde, el alcalde llamó a la fuerza pública, entraron a la casa y resulta que estaban los dos cuerpos arriba de la cama y la gente que estaba alrededor empezó, ¡ay, Dios mío! Han fallecido, están ahí los cuerpos y están estáticos. Y ellos permanecían así, silencio y estático. Bueno, llamaron, en este caso un cura, para que hiciera lo que se llama la extrema según se dice. Y finalmente tomaron los cuerpos y se los llevaron al cementerio, allá a enterrarlos directamente. En algún minuto el hombre bostezó y una señora lo vio, pero dijo, no, esto debe ser producto de imaginación, así que si estas personas están muertas, no debe haber sido un bostezo. Y llegaron al cementerio y finalmente comenzó el velorio primero y todo el proceso y empezaron a hacer 2 tumbas. Y cuando estaban ya metiendo los cuerpos en una fosa en común entre los dos, comenzaron a tirarle tierra. Y cuando empezaron a tirar tierra, el hombre fue y gritó, ¡no! ¡Si estoy vivo! ¡Estoy vivo! Y gritó y toda la gente salió arrancando el cementerio y quedaron todos dispersos. Quedó la tendalada. El hombre empezó a caminar, ¿cierto? A salirse del lugar y a dar explicaciones. Mientras que la mujer se asoma por el agujero y dice, tú amasas. Finalmente el hombre terminó amasando. Lo que quiero explicar con esta historia, principalmente, es que a veces nosotros, los seres humanos, lo que está sucediendo hoy en día, nos damos nuestro brazo a torcer. Por un lado,
tenemos mucha testarudez y por otro lado tenemos también el elemento que es de la pereza. Y sucede muy a diario, muy cotidianamente. A veces inclusive en la cocina hay un plato que no está lavado y que alguien lo dejó. Y uno aflora su pereza y no lo lava. Y dice, no, pues si alguien más lo ensució. Y se pone tosudo en decir, esa persona tendrá que lavarlo. Y así puede pasar la loza sucia en una casa, echándole la culpa a los demás que usaron ese elemento. Sin embargo, si está en una familia, debiese existir lo que es el amor. Esto también tiene muchas repercusiones si vemos lo que es la soberbia respecto a las guerras que estamos viviendo actualmente. Hay un tema relacionado con la tensión a nivel mundial que existe por este tema de Estados Unidos bombardeando lugares donde hay, en este caso, petróleo. Hay un interés, sabemos todos que hay un interés de por medio que está en segundo plano. No obstante, si no hubiese esa soberbia, esa tosudez de querer hacer eso, probablemente se llegaría a un acuerdo de manera totalmente bilateral, en donde los objetivos podrían conducirse de una manera que pudiese a todos darnos un beneficio. Quiero, además de esto, con la historia, hablar de lo que son, entonces, al ponerse uno rígido, al ser tosudo, al tener como una mente a veces de esta manera muy estrecha, logra generar repercusiones que probablemente dañen nuestra salud. Hay una enfermedad que se denomina fibromialgia. La fibromialgia es una enfermedad dada que se da a nivel muscular, donde la gente y los diagnósticos indican que hay un dolor muscular en la persona y no se sabe de dónde proviene. Los diagnósticos no arrojan ningún tipo de análisis específico y la gente también sufre de migrañas, estrés, no puede dormir, hay dolores, hay problemas al hígado, totalmente ligados netamente a un factor emocional. Y se dice que es la forma de no poder canalizar las emociones. Hay un trabajo primordial. Cuando uno dice o habla de inteligencia emocional, se está refiriendo a que no es que exploten y puedan decir las cosas cuando son, en este caso, en el punto indicado, sino que significa poder entreguardarse y no ser explosivo. Tampoco reprimirse y ser extrovertido totalmente, sino que la inteligencia emocional tiene que ver un poco con transmutar las emociones y darle un análisis al principio antes de actuar. Aquellos que son, por ejemplo, cuando está la conciencia alterada, una persona que está bajo efectos de algún tipo de fármaco o droga, o etcétera, u otras cosas, probablemente no tiene esa capacidad y explota como un animal y hace daño, puede generar inclusive un delito contra otra persona. No obstante, cuando uno procesa la emoción, está de alguna manera trabajando su ser amoroso que logra comprender a los demás, comprender el entorno y generar un acto que nos beneficie finalmente a todos. Y eso significa un poco la inteligencia emocional, que a pesar de que a lo mejor los elementos externos no están a nuestro favor, nosotros sí actuar de manera constructiva, de tal manera que todos se vean beneficiados y no exista ningún tipo de daño hacia nuestro entorno. ¿Cuál es el mecanismo o cómo podríamos solucionar esto? Hay varias formas. Uno dice, sí, pero es que yo me voy a guardar las emociones de mi trabajo, por ejemplo, si yo no enfrento a mi jefe o no le digo nada, me llevo esto por dentro y llego a la casa y exploto. Se produce lo que se denomina el desplazamiento. El desplazamiento emocional es que si yo me enojo aquí, ¡ah!, y lo llevo, ¿cierto? Y sigo con el rencor hacia mi jefe, etc. Y después lo llevo a la casa, desplazo ese enojo y ¡bah!, lo exploto en la señora. Sucede a diario en muchas familias. Pasa hasta en las mejores familias. Entonces, ¿qué les recomiendo? Les recomiendo tomar un análisis de la situación que probablemente no sea favorable y hacer un análisis previo, la cual yo ya doy mi brazo de análisis, al ya tomar la decisión de hacer el análisis, yo estoy entregando amor y empiezo a transmutar lo que se dice, a modificar la emoción
de tal manera que se transforme esto que era negativo en algo positivo para todos los demás, a través de mi esfuerzo, a través de un poco de meditación. Y cuando les digo meditación no significa sentarse y cerrar los ojos y conectarse con el ser divino de cada uno, sino que simplemente de poder en ese momento inclusive tomar conciencia de lo que está pasando en mi interior, y a lo mejor respirando ya solucionan el problema. Me estoy pasando un poco el tiempo, así vamos a ir a un video ahora donde explican cómo este fenómeno de las emociones afecta sobre el cuerpo físico, cosas que ya hemos hablado en algún otro programa. Vamos con el video. Etimológicamente, fibromialgia significa fibro serían tejido fibroso, mio sería músculo y algia es dolor. Por tanto, es un dolor generalizado de los músculos y los tejido fibroso, que son ligamentos y tendones. Es una patología que para diagnosticarla pues solo se diagnostica por el síntoma que se tiene, pero al nivel físico pues no se detecta ningún tipo de problemática. Es como un dolor fantasma, es decir, no hay nada físico, pero la persona sin duda pues lo siente y lo experimenta. Entonces muchas veces las personas que tienen fibromialgia sienten como mucha impotencia porque por de alguna forma hacer que la gente comprenda o que los demás se comprendan lo que sienten, puesto que no es nada físico, no se puede ver a nivel físico en una parte concreta del cuerpo. Así que aunque es, digamos, una patología que tiene muchos conflictos, es decir, que la persona lleva pues arrastrando diferentes situaciones y conflictos durante mucho tiempo y habría que ir buscándolos de forma individual, pues vamos a ver un poco a nivel genérico cuáles son la sintomatología más frecuente de las personas con fibromialgia y tratar de ver cuál sería el conflicto emocional que están viviendo. En primer lugar, hay que tener en cuenta que cuando sentimos un dolor físico, la intensidad del dolor es proporcional a la intensidad del dolor emocional. Es decir, cuando yo experimento un dolor físico, antes de sentir ese dolor físico, yo he experimentado un gran dolor emocional proporcional a ese dolor físico. Cuando más intensidad sea a nivel físico, también tiene correlación con el sufrimiento emocional. Por tanto, ya ahí nos podemos hacer una idea del origen de ese conflicto, es decir, con relación a un conflicto donde estoy sufriendo emocionalmente. Normalmente las personas con fibromialgia son personas excesivamente rígidas y se sienten excesivamente responsables de las obligaciones familiares. Son personas que siempre creen que se tienen que estar ocupando de determinados aspectos sobre la familia y al mismo tiempo lo viven con una gran desvalorización, puesto que si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? La rigidez en el cuerpo también indica un conflicto en el movimiento, es decir, estoy haciendo algo que no quiero hacer, no estoy tomando las riendas de mi propia vida. Son personas que no viven su vida, que toman decisiones que no les satisfacen. También son personas que se encuentran bloqueadas en situaciones familiares, es decir, que pese a que pasen mucho tiempo siguen reviviendo la misma situación, el mismo conflicto familiar y al final nunca acaban de resolverlo. Es decir, son personas que siempre se preocupan por algo o por resolver algo, pero nunca toman acción. Por tanto, se quedan en ese mismo estado, es decir, nunca llegan a resolver ese conflicto. Y la fatiga, personas que por ejemplo tienen fatiga crónica o fatiga física, tiene que ver con un conflicto de sentirse perdido, es un conflicto de dirección. Es decir, son personas que se sienten profundamente perdidas, es decir, que después hacen cosas que no quieren hacer, sienten una gran desvalorización porque creen que deben hacer cosas que no están haciendo o lo que hacen no lo quieren hacer. Es como que están completamente desconectadas de sí mismas y completamente perdidas. Por tanto, la solución biológica es crear ese cansancio, esa fatiga, es decir, no me puedo mover y para que me quede quieto. Es decir, cuando uno está perdido
desde el punto de vista biológico, pues lo que tiene que hacer es pararse y ver dónde está y hacia dónde quiere ir. Porque si no, evidentemente, pues va a ser una locura, es decir, vamos a perdernos más todavía. Por tanto, cuando uno siente y llega a esa situación de fatiga, de que no se puede mover y que es un dolor constante, la biología lo que está diciendo es que se pare. Es decir, que deje de hacer lo que está haciendo, que no lo quiere hacer, que se está desvalorizando y llega a un punto que el cuerpo no puede aguantar más. Para poder sanar esta fibromialgia, la persona tiene que hacer profundos cambios internos. Es decir, lleva mucho tiempo desconectada de sí misma, con una gran desvalorización, y por tanto lo que tiene es que cambiar. Es decir, lo que tiene es que tomar conciencia de qué es lo que está haciendo y para qué está haciendo lo que hace, y a partir de ahí tomar nuevas decisiones. Pero normalmente cuando se trata desde el punto de vista de bioneuromoción, pues los conflictos relacionados con la fibromialgia, hay que ir buscando los conflictos que se han vivido durante la vida, lo que llamamos los conflictos programantes y los conflictos desencadenantes, hasta que se ha llegado a ese punto. Bueno, ahí espero que hayan comprendido un poco más a fondo los elementos que están involucrados en ese plano, los planos que están, en este caso, que son más sutiles, que son el plano mental, el plano emocional, y se transforma y condensan al plano físico. Uno cuando dice, sí, pero es que ella me pegó un combo. ¿Por qué me pegó un combo ella? Porque a lo mejor yo le dije algo que modificó su estructura emocional, lo cual también fue una agresión, como se dice, la agresión psicológica, la agresión verbal o la agresión emocional. El mecanismo para poder mejorar este fenómeno, como les decía anteriormente, simplemente ustedes toman el momento y hacen una meditación constante de lo que les está pasando, y pueden hacer este ejercicio no necesariamente en una situación crítica, sino que durante el día. Por ejemplo, están tomando un ascensor, o están arriba de un bus, o están manejando, o donde estén, con un espacio propio, en donde no tengan que estar hablando, no tengan que estar escribiendo, no tengan que estar leyendo, sino que simplemente se detienen o van y hacen esto. Respiran, mantienen por 3 o 4 segundos la respiración, llenan ojalá la parte baja y expiran ojalá por la nariz. Vamos nuevamente. Ahora exhalan. Por última vez. Y ahora exhalan. Este ejercicio, con una frecuencia moderada, entre una respiración y otra, para que no se mareen, a veces genera mareo, va a abrir dimensiones diferentes en cuanto a elementos relacionados con las emociones. ¿Por qué? Porque no se puede estar respirando con atención y a la vez pensando cosas que no son necesarias para nuestra vida. La idea de la respiración es lograr contactarnos con ese ser esencial. Ese ser esencial se conecta también a través de alguna vía con la divinidad, con el centro cósmico, con el universo, con Dios, con lo que ustedes quieran, y logran establecer un plano de armonía en cada una de sus células, ya que la frecuencia, en este caso vibracional, de cada uno de los elementos sutiles cambian para poder modificar la materia, y cuando hablamos de la materia hablamos de la acción, o sea, actuar de manera acorde a lo que yo estoy sintiendo.
Entonces, los problemas van a venir igual. Nos vamos a encontrar con personas que nos van a hacer daño o van a intentar hacernos daño igual, con cosas que no nos gustan. No obstante, vamos a tener una predisposición mucho más saludable, con mucho mejores resultados, y nos van a llevar a un camino, a una meta superior en todo índole. O sea, yo converso con personas de todos lugares, de muchas partes del mundo, inclusive, supongamos un amigo que está en Venezuela, que es oficial del ejército, y me decía: George, justo tuve una señal y me encontré con un uniformado de alto rango, y es amigo de mi familia, y trabaja justo en el lugar que me gustaría estar. ¿Qué hago? Le dije: por favor, hazle saber tu parecer y conversa con él, dile que no estás en el lugar indicado, y la meta de cada ser humano es lograr encontrar el lugar que mejor te acomode en todos los aspectos. Para eso uno tiene que poner, obviamente, de su parte. Y cuando hablamos de esto de la respiración, es porque nosotros estamos trabajando en nosotros mismos para poder llegar a algo superior. Lo mismo va entre la respiración y tomar conciencia, ojalá, en lo que hemos hablado antes, en la alimentación. Si uno come mejor, vive mejor, se nutre mejor, funciona mejor, y las dimensiones del entorno obviamente también cambian. Vamos a ir con este video sencillo donde se explica la manera en la cual surgen los enojos y cómo a través de la meditación uno puede de alguna manera frenar esto y dejar que las cosas fluyan de mejor manera. Así de sencillo. Vamos con el video. Y así vamos a empezar con hablando del tema del enojo, y voy a empezar pidiéndote que no te enojes con la vida. Por favor, no te enojes. Todos hemos de afrontar situaciones complicadas, molestas, dolorosas. Sé que no queda otra que aceptar que duele, que lastima, produce sufrimiento, pero no te quedes aferrado al dolor como si fuera un clavo ardiendo que te quema en la mano, sin que nada ni nadie lo apague. ¿Sabes qué? Tendemos a creer que algunas situaciones solo nos ocurren a nosotros, y esto no es verdad. Todos, más o menos, pasamos por momentos difíciles. Pero en el papel de sentirnos víctima, elegimos no ver. Preferimos creer que hay algo en nuestra contra, o que lo hicimos mal, o que somos víctimas de los demás. Vemos un panorama siniestro y desolador. Pero en esa visión perdemos la conexión con el mundo. Por eso te digo que no te enojes, que no estás solo en el dolor. Aunque sientas que esto no lo alivia, digo lo que estoy diciéndote, al menos debería brindarte compañía. Nunca caminamos solos por el infierno. Ese problema, esa prueba tan dura que tienes por delante, tal vez abrirá una puerta a la felicidad. En realidad no sabemos. Por eso vuelvo a pedirte que no te enojes. Estás ahí en medio de un mar embravecido y sientes que el mundo te ataca. Pero ¿sabes qué? Nada se logra nadando contracorriente. Descansa en tu fortaleza, en quienes te amas, recuéstate en ellos y sobre todo descansa en Dios. Y por favor, no te enojes. Acepta la prueba como un gladiador que se prepara para dar batalla. Al final, ese cúmulo de circunstancias, esos pensamientos tenebrosos,
con los que tu mente te atormenta no son otra cosa que tus creencias acerca del futuro, porque es posible que aquello que tanto te tortura no suceda jamás. Pero la angustia es un martillo que te quita la fuerza y te nubla la mente. Por eso, relájate y no te enojes. Está bueno que entiendas que el enojo nunca es con los demás, es contigo. Es la forma de castigo que has elegido para hacerte daño. Te castigará el dedo acusador de tu mente reprochándote cómo llegaste hasta ahí. Pero estás aquí, contigo, y has de convertirte en tu mejor aliado. Es necesario aprender a ponerte a tu favor y a contar con la mano divina que sostiene y bendice. Si quieres un milagro rescatador, relájate. Imagina a una mano divina, no importa cuál sea tu creencia, que se acerca a ti, te consuela, te da su amor, te conforta. Y ¿sabes qué? Lo más importante, te pide que le entregues tu problema. Dime, ¿lo harías? ¿Eres capaz de entregar tu dolor para que algo exterior te ayude? Aunque no lo creas, es más fácil dar ayuda que recibirlo. Pero ¿sabes qué? Llegó el momento de soltar. Respira hondo, anímate. Deja que tu pasado se disuelva, que tus rencores se borran y que el universo se ocupe. Dios llama hoy a tu puerta y te pide confiar. ¿La abrirás? Bueno, es muy importante tener esto muy claro, tener esta capacidad de poder encontrarse con uno, tener un lugar tranquilo contribuye mucho a poder realizar este tipo de ejercicio. Últimamente me ha llamado la atención cada dimensión de las cosas que existen. La verdad es que me cuesta no creer en algo, soy una persona muy crédula y últimamente he visto, por ejemplo, personas que se dedican a contactar a gente que vive experiencias con seres humanos cercanos que han fallecido, y realmente surge la necesidad de poder establecer una comunicación entre esos seres que se fueron de este plano físico y conectarlos con la otra dimensión. Me llama mucho la atención el trabajo que hacen estas personas, que no es un juego, lo he visto bastante responsable, y creo que si bien hay un mecanismo para poder llegar a estos seres que están como en la otra dimensión, en otro plano o superior, si quieren llamarlo, es que todo está relacionado de alguna manera con el amor y el cariño. Entonces, cuando uno tiene esa sensación interna de que en el fondo todos vamos a transitar en esa vía, de alguna manera encontramos de que todos los elementos o todas las herramientas que conducen a esa cima son realmente válidas. O sea, cuando uno a través de la religión dice, sí, este es el ángel o el arcángel, ¿cierto? Tanto, lo está llamando de una manera institucional. Estas personas a lo mejor lo están llamando de una manera que da a través de ciertas metodologías. Pero creo que ambos coinciden en que en el fondo vamos a llegar a una meta que está relacionada con el amor y aceptación de todos los seres humanos con los cuales convivimos. Ese era el mensaje de este programa. Espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo capítulo de Vida Alternativa acá en Frecuencia 7. Nos vemos. Chao.